Buenas noches. Mientras el mundo se aquieta y las sombras se alargan, los invito a emprender un viaje extraordinario. Hoy descenderemos juntos hacia un reino que ha capturado la imaginación humana durante milenios, el mundo subterráneo de los antiguos griegos. Acomódense, cierren los ojos si lo desean y permitan que estas palabras los transporten a un tiempo donde los límites entre la vida y la muerte eran más porosos, donde héroes desafiaban lo imposible y donde cada alma tenía un destino aguardándola en las profundidades. Antes de continuar, les pido un momento para suscribirse al canal y dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo nos acompañan. Es fascinante descubrir la comunidad global que compartimos. Soy una narradora de historias antiguas y mi propósito es transportarlos a otros tiempos mientras encuentran el descanso que merecen. La concepción griega de la muerte. Para los habitantes de la antigua Hélade, el momento final no representaba una aniquilación completa, era una transformación, un paso hacia otro estado de existencia. Esta percepción difería radicalmente de las concepciones modernas del más allá. Los griegos no imaginaban un infierno ardiente como castigo universal. Su visión era más matizada, más compleja. La muerte significaba despedirse del brillo del sol mediterráneo, del calor de la familia, del reconocimiento por los actos heroicos. Las almas se transformaban en figuras etéreas, entidades debilitadas que habitaban espacios grises y melancólicos. Consideremos la mentalidad de un ciudadano griego común. Su mayor aspiración no era simplemente vivir, sino ser recordado. Los bardos cantarían sus hazañas, los poetas inmortalizarían su nombre. Morir en batalla era honorable, ser olvidado era la verdadera tragedia. El reino subterráneo era precisamente donde este olvido se materializaba, donde la identidad personal se disolvía en un mar de almas anónimas. Sin embargo, este reino también ejercía una fascinación profunda, un mundo secreto bajo nuestros pies, gobernado por un Dios implacable pero equitativo, estimulaba la imaginación colectiva. Los griegos concebían el inframundo como un espejo invertido del mundo superior, con sus propias corrientes de agua, sus propios magistrados, sus propias regulaciones inflexibles. Los ceremoniales funerarios poseían importancia crítica. Proporcionar un entierro apropiado, incluyendo una moneda pequeña colocada en la boca del difunto, no era simplemente cortesía, era un requisito práctico para que el espíritu pudiera atravesar el río primordial. Un alma sin sepultura adecuada vagaba eternamente en las orillas, incapaz de hallar paz. Esta creencia revela cuán tangible era para ellos este pasaje. La muerte era ineludible, por tanto debía comprenderse. Poetas como Homero estructuraron este imaginario. En su epopeya, Odiseo viaja al reino de las sombras no para conquistarlo, sino para consultarlo, buscando sabiduría del profeta Tiresias. Esta búsqueda de conocimiento en el más allá prueba que para los griegos el mundo de los difuntos no era únicamente un lugar de condena, sino una fuente de sabiduría ancestral. Los soberanos del reino subterráneo. El señor de este dominio era una figura de poder inmenso y frecuentemente malentendida. A diferencia de concepciones posteriores, los griegos no lo veían como personificación del mal absoluto. Este dios era responsable de mantener el equilibrio universal. Su autoridad era vasta, pero su rol no consistía en castigar arbitrariamente. Era el custodio de los difuntos, el anfitrión de las almas. Su propio nombre, que significaba el invisible, revelaba su esencia. Rara vez abandonaba su dominio y era uno de 3 hermanos poderosos, hijos de Cronos.
Tras derrotar a los titanes, se dividió el cosmos mediante sorteo y a él le correspondió el reino subterráneo, un dominio ineludible para todos, tanto mortales como inmortales. Su presencia simbolizaba la inevitabilidad del final. No se le invocaba ligeramente y muchos preferían referirse a él con eufemismos como el acaudalado o el hospitalario, pues de cierta manera poseía todas las riquezas ocultas de la tierra, incluyendo metales preciosos y las cosechas que crecían sobre ella. Junto a él reinaba su consorte. La historia de esta diosa es una de las narrativas más hermosas y trágicas de la mitología. Era hija de Deméter, diosa de la agricultura, y su existencia transcurría en campos floridos, rodeada de ninfas y alegría. Un día, mientras recolectaba flores, la tierra se abrió y el señor del inframundo emergió en su carro, llevándosela para convertirla en su reina. Este rapto desencadenó el caos en la superficie. Deméter, en su desesperación, descuidó sus responsabilidades, provocando una hambruna devastadora. La primavera desapareció, la tierra se volvió árida y los mortales comenzaron a perecer. Ante esta crisis, Zeus intervino, pero era demasiado tarde. La joven ya había consumido semillas de granada en el reino subterráneo. Según las leyes divinas, quien comía en el reino de los muertos no podía retornar completamente al mundo de los vivos. Se alcanzó un acuerdo. Ella pasaría parte del año, generalmente 6 meses, con el señor del inframundo y la otra parte con su madre en la superficie. Su regreso marcaba la llegada de la primavera y el florecimiento de la vida, mientras que su descenso coincidía con la llegada del invierno y la esterilidad. Esta dualidad la convertía en una deidad única, representando tanto la existencia como la cesación, el ciclo perpetuo de la naturaleza. Era la reina que gobernaba a los difuntos, pero también la diosa que garantizaba la vida en la superficie. La presencia de estos soberanos era un recordatorio constante de que la muerte y la vida no eran conceptos separados, sino componentes de un ciclo continuo. Eran las deidades que unían el mundo superior con el inferior, y su influencia se extendía más allá de sus propios dominios, afectando cada estación y cada existencia en la Tierra. La geografía del reino de las sombras. El reino subterráneo griego no era un simple agujero en la Tierra, era un dominio vasto y complejo, con su propia topografía, sus corrientes de agua y sus distintos niveles de existencia. Imaginemos que estamos en la superficie. El primer paso hacia el inframundo no es un viaje físico ordinario, sino un descenso a través de lo que los griegos consideraban entradas al mundo subterráneo. Estas podían ser cavernas profundas, manantiales termales o lagos envueltos en nieblas densas, lugares donde la separación entre mundos era más delgada. Una vez cruzado el umbral, nos encontramos en la orilla del primer y más célebre de sus ríos, el Aqueronte, el río del dolor. Su corriente era lenta, sus aguas oscuras y turbias, y sus orillas estaban pobladas por las almas que no podían cruzar. Aquí se nos presenta el primer desafío, un pago que muchos historiadores creen influyó en las costumbres funerarias de la época. El óbolo, una pequeña moneda colocada bajo la lengua del difunto para pagar al barquero Caronte. Sin esa moneda, el alma estaba condenada a vagar eternamente en la orilla, incapaz de encontrar descanso. El inframundo en su totalidad no era un solo lugar, sino un conjunto de reinos. Una vez cruzado el Aqueronte, el alma llegaba a la gran planicie del campo de Asfódelos. Este era el destino de la gran mayoría, las de aquellos que no habían cometido grandes crímenes ni realizado hazañas heroicas.
Era un lugar sombrío, lleno de sombras sin memoria, donde la existencia era apagada y sin propósito. Pero para los más destacados, tanto en lo bueno como en lo malo, la geografía cambiaba. En el extremo más profundo, una prisión abismal llamada el Tártaro servía como lugar de castigo eterno. Los grandes pecadores estaban allí, condenados a sufrir tormentos perpetuos. También era el lugar donde Zeus había encarcelado a los titanes. En el polo opuesto existían los campos elíseos, un paraíso de eterna primavera para los héroes, poetas y aquellos que habían vivido una vida de gran virtud. Era un lugar luminoso, lleno de música y paz, una recompensa que contrastaba fuertemente con la melancolía del campo de Asfódelos y el sufrimiento del Tártaro. A veces se mencionaban también las islas de los bienaventurados, un paraíso aún más sublime para aquellos que habían reencarnado 3 veces y alcanzado la perfección. La estructura del inframundo no era uniforme, sino un reflejo de la vida en la tierra, un lugar para el común de los mortales, un castigo para los malvados y una recompensa para los justos. Era una geografía moral donde el destino del alma dependía de las acciones realizadas en vida. Las puertas de la tierra. Los griegos no imaginaban el acceso al inframundo como una única puerta, sino como múltiples entradas dispersas por la geografía del mundo conocido. Eran portales naturales, lugares donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos parecía más delgado. Estas entradas no eran mero mito. Los antiguos creían firmemente en su existencia y a menudo las asociaban con fenómenos geológicos reales. Uno de los ejemplos más famosos era el Averno, un lago volcánico en lo que hoy conocemos como Italia. Su nombre en griego significaba sin pájaros, porque se creía que las emanaciones de gases sulfurosos eran tan tóxicas que mataban a cualquier criatura que intentara sobrevolarlo. Esta atmósfera mortal lo convirtió en el lugar perfecto para imaginar una entrada al mundo subterráneo. Se dice que el héroe Eneas, en su viaje épico, narrado por Virgilio, descendió al inframundo precisamente desde este lugar, guiado por la sibila de Cumas. En la Grecia continental, el mito señalaba al cabo Ténaro en el Peloponeso como otro de estos accesos. Aquí, una cueva profunda y misteriosa era considerada una de las puertas principales. La leyenda cuenta que fue desde aquí donde Heracles, en su 12º y más peligroso trabajo, descendió para capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas. Las cavernas en general eran vistas como posibles entradas al inframundo. No era difícil para la mente griega relacionar la oscuridad y la profundidad de estas formaciones rocosas con el reino de las sombras. El descenso constante y la ausencia de luz las convertían en el lugar ideal para imaginar el inicio del viaje de un alma. Estas puertas de la tierra nos recuerdan que para los griegos el inframundo no era un concepto abstracto y distante, estaba allí, justo bajo sus pies, oculto a simple vista, pero presente en la geografía que los rodeaba. Era un recordatorio constante de que la muerte era parte intrínseca del mundo, tan real como el sol en el cielo o las montañas en el horizonte. Los ríos del inframundo, el Aqueronte, cuyo nombre significa río del dolor, era mucho más que una simple corriente turbia. Era el primer gran filtro, la frontera ineludible que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Su papel era crucial en el viaje del alma. La mitología lo describía como un río subterráneo que fluía a través de las profundidades de la tierra, oscuro y fétido, un lugar de dolor y lamentos. En el mundo real, los griegos creían que existían ríos que servían como su representación terrenal,
Por ejemplo, en la región de Epiro, en la actual Grecia, hay un río llamado Aqueronte que desemboca en un lago que los antiguos identificaban como la puerta al inframundo, pero la verdadera importancia del río Aqueronte no residía en su geografía, sino en el rito de paso que representaba. En sus orillas, las almas de los difuntos se congregaban como sombras, esperando su turno para cruzar. Sin embargo, no todas las almas podían hacerlo. Aquí es donde entra en juego la figura de Caronte, el barquero del inframundo. Caronte era descrito como un viejo y severo barquero con barba desaliñada y ojos ardientes. Su trabajo consistía en transportar a las almas a través del río en su barca, pero no lo hacía por caridad, sino por un pago. El peaje era un óbolo, una pequeña moneda. La costumbre de colocar una moneda bajo la lengua del difunto era un ritual funerario esencial en la antigua Grecia, una práctica que garantizaba el pasaje del alma. Sin este pago, el alma no podía cruzar el río y estaba condenada a vagar por las orillas del Aqueronte por toda la eternidad. El Estigia, cuyo nombre significaba el odioso, era uno de los ríos más sagrados y temidos del inframundo. Su figura no solo era importante para las almas de los mortales, sino que también tenía un papel crucial en los asuntos de los dioses. Su agua era un veneno letal para los mortales, pero para las deidades del Olimpo, su poder residía en la solemnidad e inviolabilidad de los juramentos hechos en él. Cuando un dios olímpico necesitaba hacer una promesa inquebrantable, juraba por las aguas del Estigia. Este juramento era la garantía más poderosa que existía en el cosmos griego. Incumplir una promesa hecha en nombre de este río era un acto tan grave que el dios infractor era castigado severamente, privado de néctar y ambrosía durante un año y exiliado de los consejos del Olimpo durante 9 años más. Uno de los mitos más famosos relacionados con el Estigia es el de Aquiles. Cuando era bebé, su madre lo sumergió en las aguas de este río para hacerlo invulnerable. Sin embargo, lo sujetó por el talón, que fue la única parte de su cuerpo que no tocó las aguas sagradas. Esta vulnerabilidad se convirtió en su perdición. El Cosito, cuyo nombre significa río de lamento, era una corriente sombría y helada que fluía por las profundidades del Hades. Se decía que sus aguas estaban formadas por las lágrimas eternas y los lamentos de las almas condenadas. La atmósfera alrededor del Cosito era de desesperación y dolor. Era el río que simbolizaba la pena y el arrepentimiento, un lugar de tormento emocional más que físico. El Flegetonte, cuyo nombre se traduce como río de fuego, era la antítesis de los otros ríos del inframundo. Era un río de fuego líquido, una corriente incandescente que fluía con lava y llamas. Su función era única. No era un río que las almas debieran cruzar, sino uno que servía como barrera y prisión. El Flegetonte rodeaba el Tártaro, la prisión más profunda del inframundo, el lugar donde se castigaba a los más grandes pecadores. El río de fuego actuaba como un foso, una muralla de calor y tormento que impedía que los condenados escaparan. El Leteo, cuyo nombre significa olvido, era el último de los grandes ríos del inframundo y, en muchos sentidos, el más enigmático. A diferencia de los otros ríos que causaban dolor o miedo, el Leteo ofrecía un tipo de paz, una liberación final de las preocupaciones y los recuerdos de la vida terrenal. Se le describía como un río tranquilo y sereno, cuyas aguas tenían el poder mágico de borrar la memoria. Las almas que llegaban al campo de Asfódelos o que se preparaban para reencarnar debían beber de sus aguas para olvidar su pasado. Esta amnesia
no era un castigo, sino una necesidad. Para las almas que vivían en estado de melancolía perpetua, olvidar el dolor y las alegrías pasadas les permitía encontrar una forma de paz, aunque fuera vacía. Los guardianes del reino Cerbero, el perro de 3 cabezas, era el guardián más temido y emblemático del reino. Su origen es tan monstruoso como su apariencia. Era hijo de Tifón, el padre de todos los monstruos, y Equidna, mitad mujer, mitad serpiente. La imagen más común de Cerbero es la de un perro de 3 cabezas, cada una con una melena de serpientes. Su cola era una serpiente viva que siseaba y sus garras eran feroces. En la literatura, las descripciones varían. Homero lo menciona simplemente como el perro de Hades, pero autores posteriores como Hesíodo lo describieron con 50 cabezas. El papel de Cerbero como guardián era doble. Su función principal era proteger la entrada y salida del reino. Su ferocidad no estaba dirigida, pues, a las almas de los muertos que entraban, sino a aquellas que intentaban escapar o a los mortales que intentaban entrar. Su presencia era la garantía de que el inframundo era un lugar de no retorno. A pesar de su terrible reputación, Cerbero no era invencible. Solo unos pocos héroes lograron superarlo. El caso más famoso es el de Heracles, que en su 12º trabajo fue encomendado capturar al perro y llevarlo al mundo de los vivos. Con su inmensa fuerza, logró someterlo sin armas y llevárselo para mostrárselo al rey Euristeo. Otro héroe, Orfeo, lo aplacó con la dulzura de su música. La sibila de Cumas le ofreció un pastel de miel y hierbas soporíferas para dormirlo y permitir que Eneas entrara en el Hades. Las erinias, conocidas en la mitología romana como las furias, no eran simples monstruos, sino diosas primordiales de la venganza y la justicia. Su existencia era un recordatorio constante de que los crímenes, especialmente los cometidos contra la sangre y la familia, no quedarían impunes. Nacieron de la sangre de Urano cuando su hijo Cronos lo castró. Esta génesis violenta las vincula directamente con la venganza y el castigo. Se las describía como figuras aladas, vestidas de negro, con serpientes entrelazadas en el cabello, portando antorchas y látigos. El papel de las erinias en el inframundo era el de agentes de la justicia divina. Su tarea no era castigar a cualquier alma, sino a los que habían cometido crímenes particularmente atroces, parricidas, matricidas y aquellos que habían roto juramentos solemnes. Perseguían a sus víctimas incansablemente hasta que se volvían locos o morían. El mito de Orestes es el ejemplo más famoso de su persecución. Tras matar a su madre Clitemnestra para vengar el asesinato de su padre Agamenón, Orestes fue perseguido sin descanso por las erinias. Solo la intervención de los dioses en un juicio en Atenas, donde se absolvió a Orestes, las hizo detenerse. Los castigos eternos del Tártaro. El Tártaro era la prisión más profunda del inframundo, un abismo tan grande que Hesíodo lo describe como un lugar tan distante que un yunque de bronce tardaría 9 días y 9 noches en caer desde la tierra hasta su fondo. Es un lugar de oscuridad perpetua, rodeado por una triple muralla de bronce y custodiado por puertas de hierro forjado. La función principal del Tártaro era la de prisión. Fue aquí donde Zeus y los dioses del Olimpo encerraron a sus enemigos más poderosos, los titanes, después de haberlos derrotado en la guerra conocida como la titanomaquia. Pero el Tártaro no solo era la prisión de los titanes. Con el tiempo se convirtió en el lugar de castigo para las almas de los mortales que habían cometido crímenes tan atroces que merecían un tormento eterno. Sísifo no era un hombre común,
era el astuto fundador y rey de la ciudad de Éfira, conocida después como Corinto. Su reputación era la de un hombre de mente aguda, famoso por su astucia e ingenio, que no dudaba en engañar a dioses e inmortales para su propio beneficio. Su primer acto de arrogancia fue traicionar a Zeus. Cuando el rey de los dioses secuestró a la ninfa Egina, Sísifo fue testigo del rapto, y a cambio de que un manantial brotara en su ciudad, reveló el secreto. Zeus, furioso, ordenó a Tánatos, la personificación de la muerte, que se lo llevara al inframundo. Pero Sísifo era demasiado astuto. Cuando Tánatos llegó, lo engañó y lo encadenó. Con la muerte atada, nadie en la tierra podía morir. El caos se apoderó del mundo hasta que el dios Ares liberó a Tánatos. Finalmente, la muerte se llevó a Sísifo, pero su astucia no terminó. Antes de morir, le había dicho a su esposa que no le diera un entierro apropiado. Una vez en el inframundo, se quejó a Perséfone y le pidió permiso para regresar brevemente. Ella accedió, pero Sísifo simplemente se negó a volver. Los dioses, cansados de su insolencia, decidieron su castigo. En el Tártaro fue condenado a empujar una roca enorme cuesta arriba por una ladera empinada. El castigo era que cada vez que llegaba cerca de la cima, la roca se le escapaba y rodaba de vuelta al fondo. Sísifo debía bajar y empezar de nuevo por toda la eternidad. El tormento no era el esfuerzo, sino la inutilidad del mismo. Tántalo era hijo de Zeus, un rey que debido a su linaje divino tenía el privilegio de ser invitado a los banquetes de los dioses en el Olimpo. Sin embargo, este favor lo llenó de arrogancia. Creyendo que podía engañar a los dioses, decidió poner a prueba su omnisciencia. Su crimen más infame fue invitar a los dioses a un banquete en su propio palacio. Durante el festín, le sirvió la carne de su propio hijo Pélope, que había desmembrado y cocinado. Los dioses, con excepción de Deméter, que estaba distraída, reconocieron de inmediato la carne. Horrorizados, resucitaron a Pélope y castigaron a Tántalo. El castigo fue diseñado con una ironía cruel. Fue sumergido hasta el cuello en un lago de agua clara. Pero cuando intentaba beber, el agua se retiraba. Encima de su cabeza colgaban ramas cargadas con frutas deliciosas, pero cada vez que intentaba alcanzarlas, una ráfaga de viento alejaba las ramas. Tántalo fue condenado a un tormento de deseo insatisfecho y frustración perpetua. Ixión era el rey de los lápitas. Su historia comienza con un acto de traición. Después de prometerle a su suegro una valiosa dote, se negó a pagarla. Para vengarse cuando su suegro robó algunos caballos, Ixión lo invitó a un banquete y lo arrojó a un foso de carbón encendido, matándolo. Este fue el primer asesinato de un pariente político en la mitología. Zeus, en un acto de compasión poco común, lo purificó de su crimen y lo invitó al Olimpo. Pero Ixión, lleno de arrogancia, se atrevió a intentar seducir a Hera. Zeus, para probar su intención, creó una nube con la forma de Hera. Ixión se acostó con la nube, creyendo que había seducido a la reina de los dioses. El castigo fue severo. Zeus lo desterró al Tártaro, donde fue atado a una rueda de fuego ardiente. La rueda giraría sin cesar por toda la eternidad, un castigo que combinaba el dolor físico con la frustración eterna del movimiento sin rumbo. Las Danaídes eran las 50 hijas de Dánao, el legendario rey de Argos. Para poner fin a una rivalidad familiar, su tío Egipto propuso que sus 50 hijos se casaran con las 50 hijas de Dánao. Dánao, desconfiando, huyó con sus hijas a las Argos, pero los hijos de Egipto las persiguieron. En la noche de bodas, Dánao ordenó a sus hijas que asesinaran a sus maridos. 49
obedecieron, matando a sus esposos mientras dormían. Una, Hipernestra, desobedeció. Se había enamorado de su marido y lo ayudó a escapar. Las otras 49 hermanas, por su crimen de asesinato y por violar el sagrado lazo del matrimonio, fueron condenadas a un castigo eterno en el Tártaro. Debían llenar un ánfora grande usando cántaros sin fondo. Iban y venían a una fuente, llenaban sus vasijas con agua y regresaban para vaciarlas, pero el agua se escapaba al instante. El ánfora nunca se llenaba y su labor nunca terminaba. Los héroes que desafiaron la muerte. Orfeo no era un mortal ordinario, era el príncipe de Tracia y el más grande de los músicos de la mitología. Su lira y su voz tenían un poder mágico, capaz de conmover a la naturaleza misma. Cuando tocaba, los árboles se inclinaban para escucharlo, los ríos detenían su curso y las fieras salvajes se volvían mansas. Su corazón pertenecía a la hermosa ninfa Eurídice. Su amor era tan puro que ni siquiera los dioses lo envidiaban. Sin embargo, su felicidad fue efímera. En su día de bodas, Eurídice fue perseguida por el apicultor Aristeo. Mientras huía, pisó una serpiente venenosa que la mordió, provocándole la muerte. El dolor de Orfeo fue inmenso. En su desesperación, tomó una decisión sin precedentes. Descendería al reino de los muertos para recuperar a su amada. Se adentró en el Hades y en lugar de luchar, usó su única arma, su lira. La música de Orfeo fue tan poderosa que afectó a todos los que la escucharon. Cerbero se echó a dormir con el dulce sonido. Las almas de los muertos se detuvieron para escucharlo. Incluso las erinias se conmovieron hasta las lágrimas. Finalmente llegó ante el trono de Hades y Perséfone. Su canción, un lamento por su amor perdido, ablandó el corazón del severo Hades. Por primera vez en la historia, el dios del inframundo derramó una lágrima. Hades aceptó devolver a Eurídice, pero con una condición inquebrantable. Ella seguiría a Orfeo en su camino de regreso, pero él no podría mirarla hasta que ambos hubieran salido por completo del inframundo. La pareja comenzó el largo y silencioso ascenso. Orfeo caminaba escuchando los pasos de Eurídice detrás de él, pero sin poder ver su rostro. La tentación crecía con cada paso. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral y ver la luz del sol, Orfeo, cegado por la duda y el anhelo, se dio la vuelta. En ese instante ella, todavía una sombra, se desvaneció en el aire. Sus manos apenas se tocaron antes de que ella fuera arrastrada de vuelta a las profundidades. El grito de Orfeo resonó por el inframundo, pero ya era demasiado tarde. Heracles era el héroe más grande de la mitología griega, famoso por su fuerza sobrehumana. Para expiar un crimen cometido en un ataque de locura provocado por la diosa Hera, fue condenado a servir al rey Euristeo, quien le impuso una serie de trabajos aparentemente imposibles. El último fue el más peligroso de todos: capturar a Cerbero, el guardián de la entrada al inframundo. Para prepararse, Heracles buscó la ayuda de los dioses y fue iniciado en los sagrados misterios eleusinos. Fue guiado en su descenso por el dios mensajero Hermes y por su protectora, la diosa Atenea. Cuando llegó a la sala del trono de Hades, con valentía le pidió permiso para llevarse a Cerbero. El dios, impresionado por el coraje del héroe, accedió, pero con una condición. Heracles debía someter al perro de 3 cabezas sin usar armas, solo con su fuerza. El enfrentamiento fue épico. Protegido por la piel del león de Nemea, Heracles luchó contra el feroz perro. Con su inmensa fuerza, logró estrangular a la bestia. Cerbero, el guardián invencible del inframundo, finalmente se rindió.
Después de la batalla, Heracles, con Cerbero domesticado a su lado, ascendió de vuelta al mundo de los vivos. Al cumplir su trabajo, Heracles no solo probó que era el héroe más grande, sino que también desafió a la muerte misma. Odiseo, el astuto rey de Ítaca, emprendió un viaje único al inframundo. Después de años vagando por el mar, Odiseo estaba desesperado por regresar a casa, pero su camino estaba bloqueado. La hechicera Circe le reveló que la única manera de encontrar su camino de vuelta era descender al inframundo para consultar al único mortal que conservaba su sabiduría en el más allá, el vidente ciego Tiresias. El viaje de Odiseo no fue un descenso por una entrada física como el de Heracles, fue un viaje a través del océano hasta las costas del lejano país de los cimerios, una tierra de niebla y oscuridad perpetua. Allí excavó un foso y sacrificó un carnero y una oveja. La sangre de los animales atrajo a las almas de los muertos. Odiseo repelió a las sombras hasta que el vidente Tiresias se acercó. Al beber la sangre, Tiresias recuperó la suficiente lucidez para revelar a Odiseo el camino a casa. Pero el encuentro no terminó allí. Su madre Anticlea se acercó al foso. Al verla, Odiseo se llenó de tristeza, pues no sabía que había muerto. Al permitirle beber la sangre, ella recuperó sus recuerdos y le habló de la situación en Ítaca. El viaje de Odiseo fue una visita, no una conquista. A diferencia de Heracles, no fue allí para luchar, sino para aprender. Su descenso al reino de los muertos nos muestra un aspecto diferente del inframundo, no solo un lugar de castigo y recompensa, sino también una fuente de conocimiento prohibido. El legado perdurable. El impacto del inframundo griego no se limitó a la mitología romana. Sus conceptos se convirtieron en un arquetipo fundamental que influiría en la literatura occidental durante siglos. No hay mejor ejemplo que la obra maestra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Dante, en su visión del infierno, del purgatorio y del paraíso, no solo se inspiró en el inframundo de la mitología greco-romana, sino que lo utilizó como la base de su propia cosmología del más allá. La idea de un reino subterráneo con una jerarquía de castigos y recompensas era puramente griega, y Dante la adaptó a la teología cristiana. El guía de Dante en el infierno es el poeta romano Virgilio, el autor de la Eneida, que también visitó el inframundo. Al elegir a Virgilio, Dante establece un puente directo entre el mundo antiguo y el medieval. Al comienzo de su viaje, se encuentra con el río Aqueronte y su barquero Caronte, la misma figura que transportaba a las almas en el mito griego. Al igual que en el inframundo griego, el infierno de Dante se divide en círculos, cada uno con un castigo diferente para un pecado específico. Esta idea de que el castigo se ajusta al crimen es un eco de los mitos griegos sobre los castigados del Tártaro. Aunque la teología cristiana es fundamentalmente diferente, la visión griega del Hades proporcionó un poderoso marco conceptual y visual para su desarrollo. El inframundo griego, con sus castigos eternos, sus ríos ardientes y sus reinos de recompensa y castigo, se convirtió en una plantilla que los primeros pensadores cristianos utilizarían. El concepto de un lugar subterráneo, una prisión para los malvados, es una idea central tanto en la mitología griega como en la teología cristiana. El Tártaro, con sus castigos diseñados específicamente para los peores pecadores, es un precursor directo del infierno. En la cultura moderna, el inframundo griego no es solo una historia antigua, es un poderoso conjunto de arquetipos y símbolos que todavía utilizamos para hablar de la muerte, el destino, el castigo y la aventura.
ha demostrado ser una de las narrativas más perdurables de la historia, y con esta reflexión nuestro viaje llega a su fin. Espero que este recorrido por las profundidades les haya resultado tan fascinante como iluminador. Si disfrutaron este contenido, no olviden suscribirse al canal y compartir con aquellos que, como ustedes, encuentran en el conocimiento del pasado una luz para comprender el presente. Que tengan un descanso reparador.